Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias por regresar al lugar donde se habla de libros y donde se discuten temas relacionados con la literatura y varios temas. Hoy voy a hablar sobre Una educación. Es un libro que leí hace algunas semanas, pero no lo leí en físico, lo leí en PDF, entonces por eso no lo tengo aquí por primera vez. Pero me pareció importante hacerle un video al libro porque me encantó. Me encantó y es un libro que definitivamente recomendaría a toda la gente que está viendo estos videos o que está muy cerca a mí, lo recomendaría sí o sí. Una educación es una autobiografía, es un libro de no ficción, es la autobiografía de nuestra autora Tara Westover. Tara Westover cuenta en su libro su historia de vida desde que era muy pequeña, o por lo menos desde que tiene recuerdos que son como a los 5 o 6 años, de cómo era su vida con su familia en ese momento, hasta que llega a ser doctora en Harvard. Bueno, es un libro bellísimo por la historia, por las experiencias de vida de Tara, por lo que nos hace cuestionar, por lo que nos hace sentir y todo. Nos hace, sobre todo a mí me hizo experimentar muchas emociones que, y eso es lo que para mí me atrapa de un libro, que me hace experimentar muchas emociones. Bueno, contándoles un poco sobre el libro, es sobre la vida de Tara. Tara pertenece a una familia mormona, pero una familia mormona extremista. Sí existe la palabra para describirlos perfectamente y la utilizan en el libro, pero no me acuerdo cuál era la palabra, pero son mormones extremistas. Ellos creen como en el apocalipsis y en estas cosas, y entonces creen que se va a acabar el mundo en algún momento y que solo ellos pueden salvarse porque solo ellos siguen como que las reglas que el Ser Supremo les ha dado, ¿no? Entonces, sobre todo es su papá el que les implanta estas creencias y estos miedos también, porque son mucho de lo que Tara habla en el libro, son muchos miedos manifestados de su papá. Ella pertenece a una familia muy grande, es decir, tiene muchos hermanos, tiene como 7 hermanos, ella siendo la más chiquita, y entonces su papá, que es el que le implanta como estos miedos y estas creencias, está completamente seguro de que el mundo se va a acabar y de que tienen que hacer todo lo posible por que el Ser Supremo los perdone y demás. Entonces, y por salvarse esos días, ¿no? Donde llega el apocalipsis y demás. Entonces, hacen que su cabaña, porque ellos viven en Idaho, hacen que su cabaña, su casa sea autosuficiente y guardan mucha comida y compran armas para prepararse para el día en el que el mundo se va a terminar, ¿no? Y esta es la historia que les vende su papá y que sobre todo también hay como que etapas donde el papá se relaja mucho y como que deja pasar muchas cosas, pero hay otras etapas donde está súper convencido de que esto va a pasar y que no solamente basta con ir a la iglesia y vestirse de cierta forma y seguir ciertos reglamentos y ciertas reglas, sino que también hay que cuidar mucho la comida, hay que comprar armas por si se necesitan, y entonces este tipo de cosas, ¿no? Para ser perdonados por el Ser Supremo. Pasa el tiempo y vemos a lo largo de este libro, porque son pequeñas historias, no hay un seguimiento tal cual, sino el libro como que se atrapa un poquito en la vida muy joven de Tara y de su familia, cuando ella tenía 5 años y demás. Hubo ciertas cosas que me llamaron mucho la atención y que esto como que describe un poquito el libro y cómo está ambientado. Y es que Tara no solamente viene de este tipo de familia y con este tipo de papás, sino que también su papá llega a un punto en el que los saca de la escuela a ella y a sus hermanos porque está convencido de que el gobierno se infiltra
no, que el diablo se infiltra por medio del gobierno, entonces a las escuelas también, y que los tiene que sacar de la escuela porque el diablo está ahí, ¿no? Básicamente esta es como que la teoría del señor. Los saca de la escuela y no van, entonces llevan educación en casa, que no es muy buena, porque como que a los conocimientos de su mamá muy limitados, como que los trata de enseñar, no siempre. Entonces como que los tienen trabajando dentro de la granja y en el trabajo de papá y con mamá ayudándola, y entonces en este tipo de cosas. Llega el punto de que nos hacen saber que Tara no tiene ni siquiera un acta de nacimiento. Hasta el día de hoy Tara no sabe con exactitud qué día nació, porque ellos están convencidos que el diablo se infiltra por todo lo que para nosotros nos parece normal, para ellos no lo es definitivamente. Entonces ellos no acuden cuando se sienten mal a algún hospital, ellos no creen en los doctores, ellos creen que los doctores tienen esta influencia del mal, ¿no? No van a los hospitales, no van a las tiendas comunes que nosotros probablemente vayamos. Entonces sus hijos, bueno, los hermanos de Tara, pues no tienen un acta de nacimiento. Tara no la tiene. Les digo que hasta el día de hoy Tara no sabe en qué día nació con exactitud, sabe más o menos en qué mes, pero no sabe en qué día. Entonces como que este tipo de cosas son las que enriquecen mucho el libro y mucho la historia, porque nos da mucha información. Sí llega un punto, porque el libro empieza con la vida temprana de Tara, y nosotros sabemos, porque ya vemos a esta Tara que es doctora en Harvard y demás. Nos parece muy extraño cómo es que una niña que no fue a la primaria, no fue a la secundaria y no fue a la prepa, haya llegado a la universidad, ¿no? Y entonces llega un punto en el que queremos saber de inmediato qué fue lo que sucedió con Tara y cómo es que se rebeló ante su familia, y llegó a la universidad. Pero es importante todo este contexto que nos da Tara de su infancia, porque es importante saber el por qué llegó a donde está justo en este momento y qué le costó llegar a donde está. Tiene ahí muchos matices el libro. Es una familia un poco violenta también. Tiene una historia ahí muy fuerte de abuso con un hermano de ella. Entonces es un poco enriquecedor, les digo, el entender por qué Tara nos está contando desde su infancia y cómo estaba vestida, cómo su mamá se dedicaba a la medicina alternativa con plantas, y cómo su papá no creía en los doctores, y cómo vemos en el libro, es muy interesante, como el papá de Tara hay temporadas donde se relaja muchísimo y hay otras temporadas donde esta creencia que tiene él de que se va a acabar el mundo y que solamente su familia se puede salvar porque son los únicos que siguen ciertas reglas, se le mete mucho, entonces se tensa mucho. Y llega el momento, y es muy interesante, llega el momento donde ella ya toma las decisiones por ella sola y no por lo que diga su familia, y entonces logra entrar a la universidad. Esto es muy interesante, logra entrar a la universidad, pero sigue siendo ella esta dualidad de personalidad, y es muy interesante leerla porque en su casa es la rebelde, es la niña que se va a la universidad y es la que estudia y es la que no sigue las reglas establecidas por su religión, y allá en la universidad es muy interesante esta dinámica que tiene, por ejemplo, con sus roomies, con las personas, con las chavas con las que vive, que ella se le hace muy extraño ver a las chavas vestidas con blusitas de tirantes y que trabajan en un domingo, o que hacen el aseo de su casa el domingo, porque las reglas que ella conoció es que no se hace eso y de esa manera no se viste. Entonces es bien interesante conocer a Tara en todas sus facetas, y sobre todo las dudas que tiene, ¿no? Porque es verdad que llegando a su casa, cuando va a visitar a sus papás y va a visitar a sus hermanos,
Tara es como la rebelde y Tara es como la que está en la universidad y la que estudia y la niña que no sigue las reglas de papá. Pero por otro lado, en la universidad es Tara la conservadora, Tara la que le dan miedo muchísimas cosas, sobre todo cosas que ella no vivió y que ella no experimentó, porque ella no fue a la escuela. Y hay una cosa muy interesante, cuando ella llega a un salón en su universidad, escucha por primera vez la palabra holocausto y se queda como, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Y todo mundo, al ella preguntar qué era la palabra holocausto, que qué había pasado, todo mundo pensó que se estaban burlando, que Tara se estaba burlando de lo que había pasado, porque no entendían cómo una mujer, ya a la edad que ella tenía, no sabía qué era el holocausto. Y entonces, estas son las pequeñas cosas que hay en el libro, que Tara no entiende muchas cosas, porque ella no tiene como una percepción del pasado, porque ella no estudió y porque en casa no se le enseñó eso, ¿no? Sobre todo se toca la importancia de la educación en casa, de la educación emocional, de las preguntas que pueden contestar papá y mamá y que ella no pudo acceder a eso. Entonces ella no tiene una percepción ni de la historia, ella, y a veces tampoco del presente, de lo que está pasando fuera de su casa. Y eso es muy interesante. También hay cosas ahí bien interesantes, como por ejemplo que un día escuchó a un psicólogo en su universidad que estaba describiendo como las características de una persona que tiene trastorno bipolar, y cuando ella escucha todas estas características recuerda a su papá, y entonces recuerda cómo tenía a veces altos y bajos, y cómo a veces se supertensaba con la idea de que tenían que sobrevivir a lo que venía, y como era una persona no nada más muy conservadora, sino muy extremista en sus creencias, y hacía que sus hijos creyeran en esto, sino que también había momentos en los que se relajaba mucho y podía parecer un papá más relajado, pero evidentemente eso le hizo mucho ruido y entendió muchas cosas también. Es un libro muy interesante y es un libro que cuando yo lo estaba leyendo, es un libro que es muy gordito, es muy gordito, entonces sí son muchas páginas, y cuando yo lo estaba leyendo, había como que escuchado ciertas cosas del libro, no mucho, pero había como que sabía la idea, sabía a lo que me podía enfrentar, pero sí es un libro de los que te acercas a ellos y como que te intimida un poquito porque no entiendes muchas cosas, pero es un libro con el que me involucré emocionalmente, y todos los libros de los que yo hablo justo en este lugar, que está reservado para hablar de libros y para hablar de historias, todos me gustan, pero cada uno de ellos se manifiesta en mí de una manera muy emocional, mucho más allá que la intelectual, o mucho más allá del conocimiento que me puede brindar. Se manifiestan de una manera muy emocional y por eso los presento siempre aquí. Pero este libro me hacía cuestionarme muchas cosas y me hacía querer entender el comportamiento de cada uno de los personajes, porque cada personaje, recordemos que este libro es no ficción, cada personaje real, cada personaje existió. Los hermanos de Tara, los papás de Tara, el papá de Tara, que es un hombre, no hay manera para describir a este hombre, es emoción total, es extremismo total. A Tara, conocer los miedos de Tara al salir de su casa y al dirigirse a la universidad, los retos que se enfrentó en la universidad, las cosas que se cuestionaba, que para mí me parecían tan natural como saber qué había pasado en el holocausto. Ella no lo entendía, y el tema de abuso que sufrió con su hermano es un tema muy interesante, y creo que es un parteaguas también en su vida y en la historia que tiene con su familia justo en este momento. Es un libro que recomiendo 1000 veces, y es un libro que
que nos haría un favor el leerlo porque nos manifiesta muchas cosas. Yo creo que a todos de una manera nos pega de una manera diferente. A mí me pegó de una manera muy emocional. Y yo espero que le den la oportunidad a Una educación de Tara Westover. A lo mejor les va a aparecer una imagen por aquí o en la portada. Va a aparecer una imagen para que lo lean. Está muy bueno. Es un libro 100% recomendado por mí. Es maravilloso.